evento que nos inventamos hace 4 años para el arranque de curso. Es verdad que el arranque de curso siempre se nos va un poco más hacia octubre, siempre porque antes lo hablábamos. Septiembre siempre es un mes intenso para broadcasters y propiedades deportivas. Pero bueno, oye, un año más estamos aquí. Antes de empezar, sí que a Fitness Deluxe también me gustaría agradecerle el apoyo para este evento, porque sin su apoyo no sería posible este tipo de actos de networking. Y sobre todo, oye, agradecer la presencia de 3 personas que nos van a ayudar a hablar de la nueva era del baloncesto en televisión en España. Y creo que hoy más que nunca es correcto decir eso, porque es el año en el que cambia prácticamente todas las plataformas y la manera en que consumimos el baloncesto aquí en España, y para eso tenemos a 3 de los protagonistas que han participado en ese cambio. Aquí tengo conmigo a Enrique de Porres, que es Senior Vice President de Marketing y Ventas de DAZN, Héctor Argüelles, Head of Business Operations Europe and Middle East de NBA, y Ricardo de Diego, director de marca de ACB. Os pongo un poco de contexto para explicaros por qué hemos elegido esta mesa, pero este verano tocaba nuevo ciclo audiovisual en el baloncesto español. ACB ha apostado por DAZN y DAZN ha apostado por la ACB para intentar dar un nuevo salto en la audiencia y en la capacidad del baloncesto por atraer al público en España. Y la NBA, dentro de su estrategia global de contenidos, teníamos ya la gran novedad de que Amazon Prime Video, ya no sé cómo decirles, es Prime Video, Amazon Prime Video, Amazon Prime. Tiene un paquete de derechos en España, pero también DAZN se ha sumado con la distribución de League Pass y de mucho contenido del baloncesto. Por lo tanto, casi que, Enrique, empiezo por ti. ¿Cómo está siendo ese nuevo curso en el que ya erais la casa del motor? Pues tenéis MotoGP y Fórmula 1, empezasteis siendo la casa del fútbol internacional, pues también tenéis muchas ligas, y ahora ya le sumamos el baloncesto. Imagino que un agosto y un septiembre intensos. Pues sí, muchas gracias por invitarme a participar de esta reunión. La verdad es que sí está siendo un septiembre súper intenso y súper ilusionante, ¿no? Lo has resumido muy bien, porque DAZN tiene pues una ambición de convertirse en la casa del deporte, la plataforma de referencia en el territorio deportivo, y en un país como España no tener el baloncesto pues te hace que estés cojo, ¿no?, en tu propuesta de valor. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de negociar la posibilidad de tener una propuesta solvente, potente de baloncesto, pues bueno, se generó mucha ilusión dentro de la compañía, ¿no? Esto se cerró hace relativamente poco, y desde que se cerró hace poco más de un mes hasta ahora, pues hemos corrido para tener la propuesta, ¿no? Y yo creo, no sé cuántos de vosotros habéis tenido ocasión de disfrutar ya de los partidos de baloncesto que hemos tenido, de la Supercopa, de la primera jornada de ACB, pero yo creo que las cosas están yendo muy bien, ¿no? Porque para mí el primer reto es que la emisión, el cómo ofrecemos a los espectadores, muchos o pocos, cómo ofrecemos el contenido, esté a la altura, al nivel del resto de la plataforma, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo, ¿no? Yo creo que DAZN tiene un enfoque bastante diferencial en el que buscamos que el contenido, aparte de darse con calidad, que es casi un básico, se dé de una manera cercana y de una manera fresca, ¿no?, en el que acerquemos a los espectadores a los protagonistas, que son los jugadores, pero no solo en los minutos que dura el partido en directo, sino antes y después, ¿no? Y yo creo que el contar con las figuras, con los comentaristas, que los hemos metido en el saco súper rápido, pero gente de mucho nivel, como habréis visto, ¿no?, como Víctor Clavero, como Pablo Lasso. Bueno, hay un elenco de exjugadores principalmente que nos ayudan a aportar valor en la retransmisión, en las análisis, en las previas, en los postanálisis y en las entrevistas. Y bueno, yo creo que eso, que es lo primero y lo más importante en este momento, está funcionando bien. Luego, además, están viniendo clientes, está viendo mucho ruido, como siempre en estas cosas, ruido positivo y ruido negativo, siempre vienen de las dos, pero mucho ruido positivo que la verdad, que nos llena de satisfacción, y que bueno, yo creo que nos hace pensar que podemos ser optimistas, que llega una nueva era. Héctor, en vuestro caso, en Estados Unidos, el deporte en general siempre ha optado por múltiples ventanas de distribución, entiendo yo, siempre buscando esa máxima capilaridad. En España es el primer año que optáis por estar en más de una ventana. No sé cómo fue ese proceso de reflexión estratégica de necesitamos ampliar visibilidad. ¿Cuál ha sido ese proceso y qué esperáis
por un lado, de la ventana que os ofrece Amazon Prime y después el acuerdo con DAZN. Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con gente del baloncesto y uno de nuestros nuevos socios y que en un ambiente universitario, así que siempre contento de estar con temas relacionados con educación o divulgación, ¿no? Sí, el tema estratégico, hombre, empieza un poco también desde nuestro proceso de venta de derechos de forma estratégica puramente. Todos nuestros derechos a nivel mundial expiraban el 30 de septiembre, literalmente hace 10 días, para todos los países del mundo. Y desde Estados Unidos se inició un plan de decir, queremos tener todas las opciones abiertas para si uno o varios potenciales socios globales tienen interés en nuestra propiedad, poder hacer ese acuerdo más global, ¿no? Y ahí fue un poco donde empieza esto, estoy hablándote de hace casi 4 años, donde empieza el desarrollo de todo esto, ¿no? Y Amazon, hemos hecho un acuerdo con ellos global, como sabéis, lo cual ha producido una serie de cambios en países donde teníamos una exclusividad a nivel local, ¿no? como era esta. Luego tenemos también en otros países acuerdos con Disney y NBC, que son los 3 partners que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez que tienes ese primer pilar, hemos hecho los acuerdos desde el punto de vista de Estados Unidos más global, hemos ido desarrollando la estrategia más, digamos, regional o a nivel de país por país, ¿no? Y aquí obviamente pues hablamos con toda la gente implicada, los socios que tuvimos durante una serie de tiempo y otras plataformas que podían añadir valor a lo que nosotros hacemos, que puedan llegar a la gente joven sobre todo, ¿no? La industria de audiovisual está llevando una transformación como ha sucedido en la industria discográfica, en la industria de los periódicos, ¿no? La única diferencia es la velocidad, ¿no? Aquí hay mucha gente joven, no sé si alguno de vosotros compró discos en su día, ¿no? Ahora mismo es todo streaming. Toda esa industria se fue transformando y se transformó de una forma muy rápida. La prensa lo mismo, ¿no? Algunos de vosotros habréis comprado algún periódico en vuestra vida, ahora mismo es todo digital. Y aquí está pasando un poco lo mismo a una velocidad mucho más reducida, ¿no? En lo que era el paradigma de ver televisión analógica o por cable en Estados Unidos, poco a poco se va ido transformando en streaming, ¿no? Y el futuro será streaming y ahora de momento en Estados Unidos tenemos un acuerdo en el que es híbrido entre cable y streaming. Creemos que el siguiente probablemente sea todo streaming. Aquí en España ya tenemos todo streaming, ¿no? Tanto Amazon va a ser por digital como DAZN va a ser por digital. Y eso nos permite adelantarnos un poco y experimentar con lo que son las nuevas audiencias, los nuevos hábitos, el poder hacer cosas más personalizadas, el poder entender mejor los hábitos de visualización que una plataforma más analógica o tradicional no te permite, ¿no? Entonces, un poco por ahí es donde vamos y, bueno, con muchas ganas de empezar la temporada y mano a mano hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ricardo, vosotros habéis protagonizado uno de los culebrones del verano para los que trabajamos en el sector. Entiendo que en todo tender siempre hay un componente económico importante de cuánto me vas a pagar por mis derechos, pero entiendo que en la reflexión de ACB había algo más, ¿no? Que era el tema de la visibilidad, de sumar ventanas. No sé si nos puedes explicar un poco cómo fue ese proceso de reflexión estratégica de qué necesitamos para que la ACB sea más grande en el futuro. Vale, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Dar las gracias a tu Playbook, a Timar, personalmente, a UAX, que la siento ya en mi casa también. Estoy aquí bastante y tenemos un acuerdo de colaboración con ellos. Y nada, encantado. Y bueno, la verdad es que llevábamos tiempo intentando que el baloncesto no fuera, digamos, tan cerrado, ¿no? Que el baloncesto ya se hablara en las calles, que la gente supiera de qué pasa en el día a día, que transgredir un poquito, ¿no? Un deporte un poquito más cerrado y abrirlo más. Y bueno, evidentemente había dos factores. El factor que dices tú, que es un factor económico, que es fundamental, porque nosotros nos debemos a los clubs y los 18 clubs nos llevan tiempo diciendo que necesitamos más visibilidad. Visibilidad no solo para el deporte, sino para nuestro ecosistema empresarial, patrocinadores, etcétera, etcétera. Y luego había un componente
de cómo se puede hacer eso, ¿no? Evidentemente eso solo se puede hacer si el producto está más abierto, ¿no? Yo creo que DAZN desde un principio entendió que de lo que se trata es aumentar el embudo de fans, que ese embudo de fans no dejan de ser simplemente una puerta de acceso, en este caso al ACB, y luego que DAZN como propietaria de los derechos va a ser la casa, ¿no?, del baloncesto. Pero para que esa casa sea grande, digamos, tiene que haber una puerta donde la gente se entere de que están pasando cosas y sobre todo que están pasando cosas de una manera diferencial, ¿no? Como decía también Héctor y como apuntaba Enrique, el baloncesto se va a vivir de otra manera, ¿no? Se va a vivir de una manera mucho más cercana, mucho más experiencial. El paso que yo personalmente estoy aprendiendo, ¿no?, de una televisión lineal a un streaming, digamos, a una OTT, te permite tener mucha más cercanía con el fan, poder incluso detectar ese engagement cuando se produce, cómo se produce, incluso a nivel de comercialización, ¿no?, adaptarte también a esos minutos donde el fan está interactuando, donde el fan tiene mucho más protagonismo que una televisión lineal. Y bueno, la verdad es que empezamos ya en Supercopa, fue la primera experiencia que tuvimos con DAZN y pudimos ver que todo lo que nos decían con anterioridad se estaba cumpliendo, ¿no? O sea, todo está pensado para el fan, todo está pensado para el engagement, todo está pensado para una interacción con el consumidor, ¿no? Y ahí es donde yo noté por primera vez la diferencia, digamos, con una retransmisión más lineal, ¿no?, que el espectador está simplemente sentado viendo qué está pasando, pero no está interactuando y no es parte activa, digamos, de lo que está pasando en la retransmisión, ¿no? Respecto a Supercopa, lo que decía Enrique, ¿no? Bueno, espectacular como los jugadores prácticamente recién retirados hablaban con los capitanes de los equipos antes de los partidos, como un Pablo Laso se sentaba en el propio banquillo de los entrenadores a charlar de una manera amigable, cómo entraban las cámaras en los vestuarios, cómo el fan interactúa directamente en la fan zone, ¿no? Con comentarios, con cosas positivas, negativas, fan de un equipo, de otro. Bueno, yo creo que estos primeros aprendizajes a mí particularmente me están sirviendo de mucho y como hemos dicho estamos empezando, estamos en el momento de tener, que lo decíamos antes de empezar, mariposas en el estómago, ¿no? Es decir, joder, mucho curro, mucha responsabilidad, pero qué guay esto, ¿no? Sobre todo a nivel personal mío y a nivel profesional, el empezar una etapa de aprendizaje y sobre todo que hemos encajado muy bien con DAZN, tenemos una línea estratégica muy clara y vamos en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado también la jornada 1, también con muchos aprendizajes y con muy buena sintonía y bueno, esperamos que en las siguientes jornadas todo fluya mucho más porque estamos en momento escucha también, ¿no?, del consumidor y en momento escucha un poco de todo nuestro ecosistema para adecuarnos sobre todo a esta gente, ¿no?, a la gente que queremos llegar de manera nueva porque hasta ahora no hemos podido llegar, ¿no? Especialmente ese contenido que comentabas tú de exjugadores con jugadores, yo creo que es el que hemos visto muchos en redes sociales como, oye, no vi el partido, pero en cambio sí que he visto la conversación entre Víctor Claver y Sergio Llull, por ejemplo. No sé, Enrique, ¿qué importancia dais a ese tipo de contenido de cara al embudo que comentaba Ricardo? Porque, por ejemplo, Héctor, yo me acuerdo que con un amigo mío que trabajaba en NBA en su día siempre había una frase interna, por lo que se ve, es que NBA es la competición que todo el mundo dice que no ve, pero que todo el mundo sigue. No sé si ese embudo es tan evidente que ya empieza en redes sociales y qué importancia le dais, sobre todo en la captación, tanto para suscripciones en caso de DAZN, NBA evidente con League Pass, pero también entiendo, en vuestro caso, también para patrocinadores, ¿no? La importancia de ese contenido para que una marca pueda acercarse al fan. Bueno, en nuestro caso tenemos muy claro el vínculo que hay de redes sociales y la propia plataforma. De hecho, está imbricada y tenemos un equipo bastante grande de creadores de contenido para el ámbito de redes sociales que desarrollamos formatos especiales en verticales para TikTok e Instagram, creamos vídeos subtitulados para X, highlights específicos en vídeos cortos para YouTube. Es decir, hay un trabajo de adaptación porque entendemos que las redes sociales son un elemento súper importante para llegar a esas nuevas audiencias, ¿no? Que el consumo hoy de cualquier deporte, ya no solo de baloncesto, no se hace solo viendo el partido del directo, se crea con muchas otras cosas alrededor de ello, ¿no? Porque el partido, en un calendario normal, tienes un partido cada semana, pero si trabajas bien toda esa parte de contenido adicional, te permite seguir hablando del deporte, del evento y de los protagonistas, que al final son los jugadores y los entrenadores,
cada día de la semana, ¿no? Entonces, da mucha viralidad, se adapta al consumo de la gente en los entornos habituales de redes sociales y todo este tipo de piezas nos dan mucho juego y permiten enlazar partido con partido y dar profundidad a la retransmisión, porque al final también una de las cosas que tenemos muy detectadas de nuestro histórico con el resto de los deportes es que la gente valora mucho ese valor adicional que prestamos cuando le hacemos pues bueno, entrevistas en profundidad con los protagonistas y conocen mejor el contexto, conocen su vida personal, sus gustos. Ese contexto que damos, esa personalización que damos digamos, en el trabajo previo y postpartido, que se hace mucho a través de redes sociales, con la red también de influencers que tenemos, enriquece muchísimo la retransmisión y ayuda, por supuesto, también a la captación. Nos ayuda a llegar a las audiencias y a que esas audiencias, a través de esto, lleguen a la plataforma. O sea, que es en los dos sentidos, para captar audiencia que entre en la plataforma y de la plataforma para asegurar que siguen, que hay engagement, que lo que llamamos engagement, ¿no? Que haya consumo, ¿no? de contenido y que continúa después fuera de la propia plataforma en redes sociales. O sea, que está muy relacionado. Héctor, nos habéis acostumbrado a desayunar con la NBA cada mañana los que seguimos deporte. No sé, lleváis muchos años con esa estrategia. Entiendo que es porque tenéis muy claro que la conversión en un momento dado acaba llegando. Sí, o sea, hay una serie de cosas y mucho alineado con lo que acaba de decir Enrique, ¿no? Por una parte, la colaboración con nuestros partners de broadcasting, que es un tema de estar alineados justo en lo que ha dicho, ¿no? Es una forma de crecer la plataforma, es una forma de crecer el baloncesto en nuestro caso, y no disminuye el hecho de que vaya a haber más o menos gente en el partido, sino lo contrario, ¿no? Vas a poder llevar a más gente ahí. Y eso se hace desde diferentes formas, diferentes áreas, ¿no? Una que yo creo que has tocado un poquito y nosotros hemos tenido bastante éxito en esa parte, que es para llegar a nuevos aficionados, para llegar a gente que puede tener algún tipo de conocimiento, aunque sea tangencial del baloncesto, pero atraerlo un poco más con otros temas de los cuales están más apasionados, ¿no? Puede ser la moda, puede ser la música, puede ser un poco lo que llamamos lifestyle allí desde Estados Unidos. Y cómo hemos podido atraer mucha gente a través de esos temas que están totalmente relacionados con el baloncesto de una forma cultural, ¿no? Y hemos podido ir poco a poco crear esos contenidos que funcionan muy bien con las audiencias, ¿no? Es una parte digamos, de expansión de nuestra base. Luego, otro área, vamos, hay unas cuantas, ¿no? Pero por resumirlas en un par, otro tema muy importante es localizar el contenido, ¿no? Obviamente, nuestro contenido viene de Estados Unidos, asegurar que podemos hablar, en este caso en español, con una voz cercana al aficionado de España y hay que tratar ese contenido de esa forma específica, ¿no? No puede simplemente enlatar lo que nos llega de Estados Unidos y tratar de que vaya a funcionar aquí así, ¿no? Entonces, tenemos obviamente diferentes, también, o sea, quizá por cerrar el punto, de todas las plataformas de redes sociales que tengo aquí a Aarón de nuestra oficina que se encarga de maximizar la llegada de todo esto. Todo el mundo lo busca. Exacto. Cada plataforma tiene su fuerte, ¿no? Por decirlo así. Un vídeo en YouTube va a tener más éxito si es un poco más largo, ¿no? Digamos 10, 12 minutos. Pero no puedes meter un vídeo de 10, 12 minutos en un Next, ¿no? Tienes que hacer un poco la creación de contenido específica para cada una de las plataformas, sabiendo cuál va a ser la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, como sabes, es un proceso de años y seguimos aprendiendo y retocando, pero desde luego yo creo que es una forma de incrementar el volumen de aficionados y el interés, ¿no? Ricardo, en vuestro caso tenéis la doble vía, ¿no? Redes sociales para el público joven, pero al final también recuerdo que el tema de la televisión abierta era un tema muy importante para vosotros, ¿no? El conseguir esa ventana para el público más generalista, para el público, vamos a llamarlo más senior quizás, de que las plataformas digitales pues se le hacen extrañas y continúa con la TDT. No sé ahí qué importancia le dabais, sobre todo a la televisión lineal, para ese público que a veces cuando hablamos nos olvidamos, ¿no? Siempre hablamos del público joven como el público al que hay que estar atento y a veces nos olvidamos del público más senior. Sí, totalmente. Bueno, antes de contestarte, para afianzar un poquito lo que ha dicho Enrique y que veáis que es verídico, en Supercopa hemos conseguido entre las cuentas de Dazn y ACB más de 30 millones de visualizaciones, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Que, digamos,
pone en valor toda la apuesta en digital que ya teníamos nosotros, pero que nos viene a apoyar y a amplificar mucho más DAZN, o sea que increíble. Yo creo que casi 200 publicaciones hizo solo DAZN durante la Supercopa, o sea, una auténtica barbaridad. Ahí se ve la apuesta un poco de DAZN por esa mezcla de Sí. digital y televisión, ¿no? Y luego también un poquito, para que sea más fluido también, totalmente de acuerdo con Héctor, nosotros también estamos trabajando un poquito en cómo podemos unir otros sectores a lo que es el deporte puro y duro. De hecho, yo creo que el ejemplo más claro es uno de nuestros principales patrocinadores, nuestro naming Endesa, que tiene el baloncesto como core, pero tiene también la música como core, y están trabajando una estrategia que creo que es súper coherente, ¿no? Que es, vamos a intentar que el baloncesto viva con la música y la música viva con el baloncesto, ¿no? Entonces, en todos nuestros eventos, pues llevan grupos de música, tenemos DJs fuera, bueno, intentamos con Endesa, pero sobre todo como propiedad intentar mezclar esos mundos, porque a nivel de patrocinio también es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas marcas que te las puedes traer que están en un sector concreto, ese sector le mueves al deporte, en este caso al baloncesto, y también es un posible sistema de tracción económica, ¿no? Y bueno, era simplemente para apuntar. Y respecto al abierto, evidentemente los targets les buscas de manera diferente, ¿no? Hay un target de televisión lineal que ese no le vas a mover a digital, y luego hay un target 100% digital, que yo creo que es prácticamente toda la gente que hay aquí, que no ve la televisión lineal, ¿no? Eso lo vivimos en nuestros campos, ¿no? En nuestros campos, si habéis ido a algún partido de la ACB, podéis ver que normalmente están los padres con los hijos, ¿no? Entonces los padres, cuando están en su campo, con el hijo lo viven igual, pero cuando están fuera en su casa lo viven de una manera completamente diferente. El padre puede estar sentado viendo la televisión, pero el hijo es lo que decía Enrique, ¿no? Está viendo el partido, a la vez está interactuando, lo está compartiendo, está hablando en Instagram, y bueno, es otro método diferente. La mezcla de los dos mundos es lo ideal, ¿no? Porque al final llegas a mucha más gente y tienes que llegar de manera diferente. Es verdad que nosotros tenemos muy apalancado ya el target lineal, el target, digamos, más senior, por decirlo de alguna manera, y ahora el reto es, pues, junto a DAZN, aprendiendo mucho de ellos también, intentar llegar a un target mucho más joven de la manera que hay que llegar a ellos, ¿no? Lo que decía, formatos verticales, TikTok, salirnos fuera del partido, lo que decíamos, el partido puede ser el ancla, digamos, donde puede pasar las cosas, pero luego tenemos que estar 24/7 y que de partido a partido pasen muchísimas cosas también de manera digital, y tener incluso contenidos pregrabados, hacer grabaciones como hemos hecho antes de iniciar la competición para luego ir soltándolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sea un continuo, digamos, de comunicación y de impacto a los dos targets, digamos, ¿no? Sí, si me permites, me gustaría reforzar lo que estaba comentando, porque estoy muy de acuerdo. Claro, el mundo digital, una plataforma de streaming, digamos que engancha muy bien con todo el público joven, pero nuestra vocación es la de llegar a todos los públicos. Es decir, nuestro enfoque y una de nuestras prioridades es hacer el deporte más accesible. Y eso se trabaja desde varias vías. Una de ellas es no excluir ese consumo que puede ser más pasivo de un canal lineal en el que te lo ponen, lo ves. Entonces, no excluimos ese enfoque, y de hecho nuestra vocación también es llegar a acuerdos con los partners telco para dar el contenido y maximizar la amplificación, porque entendemos que las audiencias son diversas. Hay gente que quiere disfrutar del contenido simplemente viéndolo en pantalla y no haciendo mucho más, y hay gente que le gusta enriquecerlo con otro tipo de interacciones, y por supuesto las redes sociales, que sí que van ya muy pegados al público joven. Entonces, esto va yo creo que va mucho de construir audiencias y dar a cada cual lo que quiere. Habrá quien quiera un enfoque más pasivo, como digo, ¿no?, de canal lineal tradicional, y otros un enfoque mucho más interactivo, mucho más enriquecido, ¿no? Y apuntar también, en línea de lo que él dice, que esto es algo que no sé si es muy conocido, yo no lo conocía, porque yo llevo poco en la empresa, este es mi primer año, voy a cumplir dentro de algunos meses, y DAZN forma parte de un grupo de empresas donde está también Warner Music. Entonces, nosotros, esto que comentaba ahora mismo Ricardo, también lo hacemos mucho, lo hemos venido haciendo sobre todo con MotoGP y con la Liga, que es trabajar con el mundo de la música porque cruzamos audiencias. Y esto permite, especialmente entre el público femenino, porque al final el entorno del deporte
tiene un carácter más masculino que femenino claramente, ¿no? El decisor de compra de una suscripción de deportes, en nuestro caso, sabemos que es eminentemente masculino. Una manera de llegar a ese público femenino es a través de lo que llamamos los talents del mundo de la música, que conseguimos que hagan apariciones en momentos destacados de MotoGP o de lo que sea, y esto permite llegar a un público femenino que a lo mejor, gracias a eso y a que a tal artista le gusta y empieza a seguir esa competición, y empieza, solemos llevarlos a varios de estos eventos, y eso consigue también amplificar audiencias, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien tirado eso, porque yo creo que al final es espectáculo, el deporte es espectáculo, cada vez es más espectáculo y cada vez tiene como reto llegar a más audiencias, ¿no? No ser solo pura competición deportiva, sino que vaya mucho más allá. Entiendo que... Si me permite, perdona, para complementar, el tema de la multiplataforma, que también ha sido un aprendizaje mío, sobre todo ahora al inicio con ellos, es bestial, porque permite que tú puedes estar en el sofá viendo la televisión, alguien más senior, digamos, pura y dura, tú puedes cogerte el móvil y estás interactuando, estás generando engagement. O sea, que todo el tema de multiplataforma también es verdad que lo trabajáis. Genial. Entiendo que al final también lleva a una relación más de partenariado que no de prestación de servicio, ¿no? Yo te doy mis derechos, gestionarlos como quieras, ya me pagarás cuando toque la factura, ya nos vemos cuando toque renovar, ¿no? O sea, que al final acaba creando que se creen equipos conjuntos, sobre todo para la parte de promoción, ¿no? Me da la sensación de que el funnels cada vez es más complejo de gestionar, y de que el punto de contacto muchas veces nunca sabes por dónde te va a venir. No sé cómo está cambiando eso la relación, ya no solo de las propiedades, sino también de los clubes, que al final son los dueños de la competición, el que entiendan la importancia, ¿no? En la zona lo hicisteis mucho con la Liga el año pasado, recuerdo, claro, de acciones cruzadas con abonos y suscripciones. No sé cómo os cambia un poco la relación con las televisiones, el que se entienda eso, que al final es un partenariado que hay que sumar todos. Sí, por nuestra parte, sin duda, y tratamos de, cuando viene un partner nuevo, se le hace un onboarding, se le explica un poco todos nuestros procesos, cómo hacemos un poco todo lo que es la entrega de contenidos, cuál es nuestro equipo, cuáles son los recursos que tenemos, y un poco las expectativas de trabajar en común, ¿no? Justo el equipo lo ha hecho en el último par de semanas con vuestro equipo, y es un poco... Es un partnership en todo el sentido de la palabra, ¿no? No es firmar y nos vamos, tenemos múltiples puntos de contacto, y la idea es eso, ¿no? Que poder mejorar tanto la propiedad por nuestra parte como las audiencias y su plataforma en la otra parte, y que cuando llegue el momento de renovar no sea ni siquiera más que una conversación, ¿no? Normalmente no es tan fácil como eso, pero esa es la ambición, sin duda, sí. Ricardo, en vuestro caso, ¿cómo está siendo el cambio de mentalidad de trabajar, de permitir? Es verdad que en el baloncesto era mucho más fácil que en el fútbol, comentábamos antes, ¿no? Que en el baloncesto meter micrófonos y cámaras ya era una cosa que se producía, pero no sé, ese fomentar, oye, entre los clubes a que la gente se suscriba a Zone, porque al final sí que es verdad que el streaming también tiene un componente, y la NBA con League Pass es un poco lo mismo, ¿no? De que te pone ante el espejo, ¿no? Vas a ver cuánta gente realmente quiere comprar tu producto específicamente. Eso no sé también cómo cambia la mentalidad de los clubes. Afortunadamente, los clubes están muy alineados con nosotros, y nosotros estamos muy alineados con DAZN, ¿no? Entonces, tenemos total flexibilidad a todo tipo de programas de afiliación, total flexibilidad al apoyo, incluso a nivel de promociones que puedan hacer ellos en nuestros soportes, porque al final lo que hemos entendido las dos partes desde un principio es que, como los objetivos son los mismos, las estrategias las tenemos que ir alineando, ¿no? Y es verdad que al principio no te conoces, ¿no? Y tú puedes ver una línea roja donde no la hay, o la había antes, pero ahora no la tiene por qué haber, ¿no? Y bueno, yo creo que paso a paso, hemos empezado hace poquito, pero creo que no estamos teniendo prácticamente ninguna barrera, digamos, a la hora de hacer acciones conjuntas, a la hora de intentar establecer estrategias comunes para alcanzar los objetivos que teníamos fijados. Sí, es que al final estamos en el mismo barco, y si tienes un poco miras altas, lo que les interesa a ellos nos interesa a nosotros. Es cierto que es diferente de lo que podemos hacer con la NBA, porque sus clubes tienen una escala global y tienen un enfoque diferente a la relación que podemos tener con ACB. O sea, digamos que el modelo de partnership, las cosas que podemos hacer son diferentes, pero al final todos buscamos aumentar audiencias,
audiencias me refiero a público que le interesa la competición, aumentar el engagement y la vinculación. O sea, yo creo que en ese sentido estamos en el mismo barco y bueno, la verdad es que ahora nosotros, lo que decía, que es cierto, ¿no? Lo de las mariposas, ¿no? que sentimos, es un poco frustrante porque quieres hacer más cosas de las que realmente puedes hacer, ¿no? Nos faltan manos porque no somos empresas muy grandes en términos de capital humano y tenemos que ser capaces de priorizar y poner el foco en lo que tiene más sentido, ¿no? En cada momento, pero sin duda, o sea, el modelo de partnership, vamos, yo estoy convencido que va a funcionar porque los objetivos están muy alineados. En fútbol en particular es un poco diferente en España porque es un deporte que está un poco encapsulado, digámoslo así, y depende mucho de cada club lo que se quiera o no se quiera hacer. Depende un poco de la visión de cada club. Y hay clubes que con lo que tienen ya les va bien y no sienten especial interés en desarrollar, pero bueno, en el caso del baloncesto, la sensación, aunque acabamos de empezar este camino, es que hay un interés manifiesto por los dos lados en construir, ¿no? en recuperar audiencias. El baloncesto ha sido históricamente el segundo deporte del país, después del deporte rey que es el fútbol, pero era un deporte históricamente de seguimiento masivo, ¿no? Hay que recuperar todo eso. Yo creo que eso no se ha olvidado. Está en todos los colegios, hay equipos de baloncesto, hay una base que es la que permite que las competiciones sigan siendo potentes, que los equipos, las selecciones sigan siendo potentes. Yo creo que la base sigue estando ahí. Lo que hay que recuperar es la visibilidad. Entonces yo creo que ahí es que estamos en el mismo barco y con el mismo rumbo. O sea, con lo cual lo veo fácil. A nivel de marketing, que te corresponde en tu casa, ¿cómo intentáis hacer las acciones de marketing para que el baloncesto tenga su momento, el motor tenga su momento, el fútbol tenga su momento? Porque tenéis como muchas casas, ¿no? Dentro de DAZN, pues sí. empezáis con el motor, el boxeo parece que no, pero es otra de las casas que tenéis dentro. Sí. Fútbol internacional. ¿Cómo trabajáis para que cada uno sienta me están cuidando mi casa y me la están promocionando como yo esperaba? Pues, a ver, desde un punto de vista de contenido, la realidad es que luego dentro de DAZN estamos organizados por equipos dedicados a los deportes. Es decir, hay gente dedicada a motor, hay gente dedicada a MotoGP y gente dedicada a Fórmula 1, hay gente dedicada a fútbol y ahora hay gente dedicada a baloncesto. Entonces, digamos que luego hay gente que es capaz de moverse, ¿no? entre las verticales, pero digamos que hay equipos dedicados que aseguran el foco, porque además necesitamos gente especialista, o sea, sobre todo en la parte de creación de contenido necesitamos gente que sepa de baloncesto. O sea, por ejemplo, ahora pues tenemos que incorporar a gente que dinamice en redes sociales que venga del mundo del baloncesto. O sea, de eso todavía no hemos cerrado ese trabajo, estamos en ello. Ya hay algún fichaje. Que ya tengo una fanbase sobre la que trabajar. Correcto, o sea, que no cogemos a alguien que era una referencia en el fútbol y le metemos de repente ahí como un champiñón en el... No. O sea, incorporamos ahí gente que trabaja esa vertical. Entonces, desde el punto de vista de contenidos, nos aseguramos que, digamos, ese foco, porque tenemos equipos dedicados por vertical deportiva. Y luego, desde el punto de vista de marketing, al final jugamos con los momentos picos de la competición. El baloncesto, afortunadamente, el comienzo de Liga de Fútbol no coincide exactamente con el comienzo de baloncesto. La Liga comienza a mediados de agosto, el ACB comienza a finales de septiembre, primera semana de octubre. NBA nos viene estupendo porque empieza a finales de octubre. Cuando termina el fútbol, que suele ser en mayo, puedes poner algo de foco con el final de temporada. En cambio, ACB termina un poco más adelante. Motor, pues empieza en febrero o marzo y acaba. Entonces, llega un momento que como si metes muchos más derechos, ya sí que te empiezas a pisar y tienes que elegir, ¿no? Pero, bueno, de hecho lo que nos pasa, y tendremos 2 campañas simultáneas, es que el inicio de la NBA nos coincide con el clásico de fútbol, Madrid-Barça. Está claro lo que tienes que poner. Claramente. La realidad es que vamos a tener conviviendo y segmentando las audiencias, porque obviamente el mundo digital te permite segmentar bastante, pues vamos a dirigir las campañas segmentando por audiencias para llegar con los 2 mensajes, ¿no? No suele coincidirnos, pero por ejemplo en el clásico, que tenemos una semana de campaña dedicada solo para el clásico, nos va a coincidir con el foco de la campaña de baloncesto, que en la última semana viramos del foco ACB, la última semana viramos completamente foco NBA. Entiendo que sí que hay una gran oportunidad, ¿no? Que es que había muchas comunidades digitales de aficionados al baloncesto, que ahora la barrera económica es más baja de acceder al contenido, ¿no? Pero incluso el roster de NBA en Amazon, ves que hay mucho creador de contenido que tiene una base de seguidores muy
muy amplias, ya que entiendo que ahí sí que veis que hay una oportunidad de convertir mucho de ese consumidor digital a consumidor de pago, ya sea DAZN, ya sea el pass de la NBA. Sí, bueno, y es un poco lo que tenemos como uno de los objetivos de este año. Hay muchas cosas nuevas y poder aprender de todas ellas, ¿no? Tenemos 2 partners nuevos. Si miras España, tenemos un montón de partners nuevos. Si miras globalmente, muchos partners digitales, tanto de Son como Amazon, plataformas globales o cuasi globales, en las que nos van a dar la opción de entender muchísimo mejor esos patrones de visualización, de horarios, de más contenido corto, más contenido largo de partido, e ir ofreciendo al usuario lo que más le llama, ¿no? Desde el punto de vista de Adam Silver, él siempre pone mucho énfasis en el acceso, ¿no? En dar acceso al aficionado, y siendo consciente también de los aficionados de la NBA, prácticamente el 0,01 solo va a poder ir a un partido en directo de la NBA, ¿no? Con una base de aficionados tan global, tenemos que dar ese acceso a contenido principalmente de forma digital, ¿no? Y bueno, afortunadamente eso nos permite muchísima experimentación, muchísimo aprendizaje, y cada año vamos viendo un poco dónde tenemos que ir afinando, ¿no? Y también mirando un poco nuevas tecnologías. Obviamente inteligencia artificial está en boca de todos, nos da opciones de localización, de lo que comentaba antes, de traducir de una forma mucho más fácil en un montón de idiomas, ya no solo los partidos, sino contenido más corto. Y bueno, obviamente tener las narraciones de los partidos en español de nuestros partners, que siempre nos dan mucho acceso. Como ves, tenemos muchas variables que podemos tocar para ir refinando el producto, ¿no? Entonces, yo referente a las métricas, y Ricardo, antes también nos hablabas de que una de las novedades de trabajar con DAZN era que tenéis mucha más información de consumo, de perfilado del usuario. No sé si hemos pasado, digamos que veníamos de una fase de televisión abierto, me refiero hace muchos años, pasamos a la televisión 100% de pago y todo encerrado, y empezamos a ver ahora que se empieza a buscar un mix también con esa percepción de que a nivel comercial se podrá capitalizar mucho más de lo que se deja en la mesa de estar 100% en televisión de pago. No sé qué tipo de datos o qué tipo de información veis que va a empezar a ser muy valiosa de cara a buscar nuevos patrocinadores, o en vuestro caso DAZN, también para explotarlo publicitariamente a nivel de plataformas. Sobre todo te pregunto a ti, Sí, porque antes de la ACB, la gente a lo mejor no lo sabe, pero invertías en la ACB como director de patrocinios de Kia, por lo tanto, digamos que ya habías estado en la otra parte de la mesa. Sí, sí. Bueno, la verdad es que al digitalizar todo, creo que es una oportunidad bestial, ¿no?, para los patrocinadores, porque puedes jugar es decir, no juegas con el partido en global como jugabas con la Guilian, ¿no?, que es como, oye, las audiencias empiezan aquí, acaban aquí, las medias son estas, ¿no? Lo que te permite la OTT, y es lo que estamos viendo, en este caso DAZN, es que esa fragmentación puedes saber perfectamente cómo se está comportando el usuario, cómo está reaccionando, qué momentos les gusta más, targetizar y ver un poco qué target puedes alcanzar con determinados contenidos. Y evidentemente, cuando tengamos esos datos, que tendrán que pasar unas semanas, pues podemos ir a sectores determinados, más targetizados, y decirles, oye, por la estrategia que tenéis, por el target a que os dirigís, pues los highlights o el programa resumen o las entrevistas antes de partido o en el descanso que va a pasar esto, es mucho más sencillo y mucho más fácil, digamos, de vender y de alcanzar ese tipo de acuerdos con las empresas, ¿no? Y más aún cuando a ese consumidor le tienes localizado, puedes jugar con el retargeting, puedes utilizarle incluso para acciones comerciales, acciones de imagen. Yo creo que te abre un mundo y un abanico de posibilidades alucinante, ¿no?, para empezar a pensar y poder llegar a otro tipo de acuerdos menos convencionales, digamos, como puedan ser patrocinios más globales, digamos, de la competición. O sea que yo creo que van a ir por ahí los tiros, y seguramente esos microespacios que podamos consolidar y podamos analizar, podamos comercializarlos mucho más fácil que lo que es un paquete más global, que evidentemente pide mucha más cantidad de dinero, y hay menos empresas a lo mejor que puedan tener una apuesta tan grande económica para capitalizar algo 360, ¿no? Pero en vuestro caso, que habéis conseguido, yo recuerdo, y me imagino que continúa, patrocinios regionales, aprovechando ese contenido que generáis, ¿ahí qué métricas estáis viendo que os funcionan o qué estáis haciendo para, oye, a partir de esos datos,
convertirlo en acciones comerciales para los equipos de ventas? Sí, vamos, hay unas cuantas cosas ahí. En parte lo ha comentado Ricardo, un poco cómo conectar la parte de contenido y la parte de sponsorship. El sponsorship tradicional era una cuestión más de marca, ¿no? Pura, ¿no? Y ponías un poco los logos y la marca esperaba que eso tuviera un retorno, pero sin poder medir realmente mayor cosa, ¿no? O por lo menos no una correlación directa, ¿no? Ahora mismo eso sí se puede hacer, al menos parcialmente, y estamos tratando de ver qué acciones conjuntas con sponsor tienen ese retorno específico por haberse asociado con nosotros, ¿no? Y puede ser cuestiones de contenido, puede ser cuestiones de eventos, puede ser cuestiones de diferentes tipos, ¿no? Entonces, un poco ir asociando esa riqueza de datos que el mundo digital nos da a la parte comercial, ¿no? Y bueno, en la parte de League Pass, vosotros que estáis en tema de suscripción, pues es también muy fácil de hacer el seguimiento del funnel que comentaba, ¿no? Del embudo, de esto es toda nuestra base de aficionados, esta es la base que hace que nos llega a nuestras plataformas, esta es la que nos hace un registro, aunque no vaya a pagar, esta es la parte que paga y luego por qué paga, ¿no? Paga por una suscripción, paga por un partido, etcétera, ¿no? Y tener todo ese arsenal de datos, luego lo puedes conectar con otras cosas, ¿no? Activación en España para las cosas que hagamos aquí. Un evento o un partido, cuando vamos a los partidos, que este año tenemos partido de temporada en Berlín y Londres, el poder activar a toda la gente que está alrededor, ¿no? Bueno, es un poco un proceso, te hago un poco de ¿cómo se dice?, de conscious storm de lo que pensamos. Espero que lleve a algún sitio, pero vamos, que es un poco ir poco a poco destilando todo ese capital de datos, ¿no? Aquí con mis compañeros, yo tengo muchas conversaciones con mis compañeros del área de advertising, porque claro, una de las fuentes de ingresos para una plataforma como DAZN, aparte de los suscriptores, son los anunciantes de las competiciones. Y claro, hay que entender, o sea, cuando vamos a un anunciante, a un potencial anunciante, yo creo que todavía no se llega a entender, está cambiando, depende del anunciante obviamente, pero no se llega a entender la diferencia de un medio tradicional con una OTT, y las métricas y las mediciones y los costes que hay detrás son bastante diferentes, son difícilmente comparables, ¿no? Pero yo creo que en el caso de una OTT como nosotros, una cosa que cambia muchísimo respecto a una plataforma tradicional es el consumo, es cómo se hace el consumo. Tú cuando vas igual que cuando vas a un Netflix o cuando vas a un evento de los nuestros, a cualquiera, ya sea un partido o unos highlights o un documental, tú eliges el contenido que quieres ver, tu atención es máxima. No tiene nada que ver a cuando estás en modo pasivo y te ponen un carrusel de anuncios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos publicidad tanto incorporada en la propia retransmisión como en los momentos de entrada o de salida de los eventos, ¿no? Pero cuidamos la experiencia del cliente intentando no tener demasiada publicidad, pero obviamente es publicidad de alto impacto, porque el consumo del contenido, el interés del usuario en el consumo de contenido es muy elevado, ¿no? Y luego, el propio contenido en sí, yo creo que ahora mismo el consumo va por delante de nuestra capacidad de comercialización, porque tenemos la capacidad, probablemente no explotada todavía, de segmentar por el propio contenido, porque un clip de unos highlights, probablemente quien lo consume es bastante diferente, aun siendo digital, al que consume un evento en directo, los 90 minutos de fútbol o los de un partido de baloncesto. Tú puedes segmentar qué publicidad ofreces en cada momento, incluso puedes patrocinar los goles, porque hay funcionalidades que nos permiten ir a ver solo un evento concreto, ¿no? Entonces, yo creo que estamos justo en un momento de transformación, porque la tecnología está permitiendo cosas que todavía la generación de negocio no es capaz de ver el modelo que hay detrás para sacarle todo el partido, ¿no? Un punto positivo eso, ¿no? Es un punto positivo, sí, que tenemos trabajo para años. Hemos hablado del directo y de los clips, que al final son vídeos muy cortos, pero me gustaría preguntaros por los resúmenes. Pero que empieza a ser cada vez un contenido más consumido, o a lo mejor soy yo que consume mucho resumen porque solo le da tiempo a ver un partido a la semana, pero no sé qué valor le empezáis a ver a los resúmenes. En aplicaciones como Amazon sí que vemos que empezáis a promocionarlo bastante más dentro de la aplicación, la opción de ver un resumen y no tanto el partido en directo. NBA yo creo que siempre ha existido esa opción de resumen. No sé qué importancia dais a entender que quizás mucha gente ya no va a ver el partido completo o solo va a ver de su equipo, pero a lo mejor se va a ver
5 resúmenes de pocos minutos del resto de la jornada, en vez de ver toda la jornada. Bueno, por la parte, desde luego, de Dazón, Tú tienes los datos. muchísimo, muchísimo, y cada vez más. Mira, una cosa que ha llegado a hacer relativamente poco, en Google tú pones que quieres ver el resumen de cualquier partido de fútbol o de baloncesto, y ahora en Google te presenta varias opciones para ver los resúmenes. Esto lo estamos haciendo desde hace poco y lo ves directamente en el entorno de Dazón sin necesidad de que tengas cuenta que nos está generando un montón de horas de visualización y de notoriedad de la plataforma, porque ya te lleva a la propia plataforma y es gratuito. Nos ha subido las métricas de tráfico en el top of funnel que llamamos de manera brutal. Esto ha sido cuestión de hace pocas semanas, ahora más de 8 semanas aproximadamente, y nos está disparando los niveles de tráfico y son los highlights. Estamos metiendo primera división, vamos a meter segunda división, baloncesto, NBA, o sea, vamos a hacer un trabajo de ingesta de highlights porque nos da muchísima notoriedad para esa gente que hace ese consumo. Luego la realidad es que el consumo de los highlights cada vez es mayor, y especialmente yo creo entre el público joven, aunque no tengo el dato para refrendarlo, pero estoy casi convencido que especialmente entre el público joven, porque además en una plataforma como la nuestra, que tiene ahora además más diversidad de contenidos, llega un momento en que es difícil verlo todo. Y el tener accesible, tú cuando vas a pinchar un evento en Dazón, tú siempre tienes, cuando ha terminado el evento, tú tienes la posibilidad de ver el evento completo o el resumen. Y en ocasiones hacemos 2 tipos de resúmenes, uno largo y uno corto, para que tú elijas lo que quieres ver. Y tenemos luego carrusel de resúmenes, que puedes elegir ver lo mejor de la jornada y te ves el resumen de todos los partidos de primera o del ACB. Entonces, cada vez tiene más sentido y más valor el tema de los highlights. De hecho, la negociación con la NBA sé que ha sido un punto súper importante porque, claro, pensemos que es una competición que mayormente tiene lugar por la madrugada española. Entonces, la gente consume los highlights. La mañana siguiente quiere ver a su equipo o lo mejor de la NBA y no se puede ver el partido entero. Hay una pregunta, creo, por ahí. Pues no te sabría, no me voy a tirar el rollo de decirte si sabes cómo nos está afectando. Somos conscientes que nos está afectando. No sabemos, o sea, pero tenemos que estar atentos a todo este entorno, porque la IA está transformando todo. Mira, hoy veía una cosa que me ha dejado alucinado. Y ya está disponible en Italia. O sea, que no es que sea un mock-up de algo no, está en Italia. Y supongo que lo lanzaremos en los próximos meses en España. Tú en la aplicación en Italia, tú te puedes ir a una zona de la aplicación donde tú a la IA le puedes pedir que le dices, hazme un resumen de los mejores goles de la jornada. Y te crea un videoclip adaptado a lo que tú le has pedido en cuestión de 5 o 6 segundos. Y lo ves y lo puedes enviar. Y incluso en el vídeo te puedes ir a ver, a lo mejor te hace un vídeo de 6 minutos y puedes ver el detalle de todo lo que te ha pegado para que vayas a lo que quieras ver. Quiero ver un resumen de los goles de no sé qué delantero. Porque ahora en Italia solo tienen la Liga, por eso no hablo de baloncesto, porque solo tienen la Serie A. Pero eso va a llegar en cuestión de meses a España. Es decir, tú podrás, en la línea un poco del valor que tienen los resúmenes y los highlights, a través de la IA, que no tiene que ver con la búsqueda en sí mismo, pero va vinculado, porque probablemente podamos vincular una cosa con la otra, vas a poder crearte tu contenido personalizado de lo que a ti te interesa. Puedes pedir que te haga un resumen de highlights de todos los deportes de la plataforma de 10 minutos y te hace un vídeo, es flipante. Eso ya de pago, ¿no? Entiendo. ¿Eh? Eso ya lo pondréis de pago. Pues no lo sé, no lo sé, porque los highlights los tenemos abiertos en la plataforma que es gratuita. Os abro el melón de la parte de producción tecnológica de... ¿Se puede inventar algo más en la producción audiovisual de los partidos? Me acuerdo que Adam Silver en su momento se hablaba cuando yo creo que esto va a llegar cuando las gafas de realidad virtual funcionen algo mejor, ¿no? Pero ya de tú poder ver el partido como si estuvieras en directo, no sé si es el siguiente nivel que nos queda, porque no sé si a nivel de cámaras, de dónde poner cámaras, se puede inventar ya algo, porque vivimos esa, no lo quiero llamar burbuja, ¿no? Pero ese boom de
innovaciones tecnológicas. Llevamos 5 años que el boom es en la parte de historias personales, una manera diferente de contar las historias. No sé si ya queda algo por inventar. Vamos, la respuesta yo creo que es seguro. Sí, yo creo varias cosas, ¿no? Un poco, y no sé, a lo mejor algunos en la audiencia han visto, creo, el vídeo que te referías. Era uno en el que el comisionado, justo lo estábamos viendo hoy en la oficina precisamente, o sea que viene muy al caso. El comisionado enseñó unas imágenes de un partido en la que un aficionado, pues el usuario de la aplicación, escogía un carácter de ficción y una forma de vestirse y se transformaba en uno de los jugadores, ¿no? Y entonces el jugador iba por la cancha y acababa machacando con la cara y el vestido de la persona del usuario, ¿no? Era un poco, vamos, era hecho, no era una tecnología que estuviera disponible en ese momento, pero habéis visto lo que hace Sora, etcétera, o sea, no estamos lejos de esa capacidad tecnológica, ¿no? Y la cuestión es ver un poco qué casos de uso tienen sentido hacer, ¿no? Hoy en día la capacidad tecnológica está ahí, es una capacidad a un coste alto y hay que decidir dónde inviertes para darle al aficionado una experiencia un poco única y que añada valor, ¿no? Es algo así más caricatura o es alguna otra cosa que tenga más. Nosotros vamos, no es nada nuevo, ¿no? Hemos ido experimentando y añadiendo tema estadístico en las pantallas, que puedes interactivo y ves quién está en la pista, los puntos, etcétera, un poco todo ese historial, que hoy lo damos ya por hecho, ¿no? Pero que hace 4 o 5 años te parecía, digo, ¿cómo puedo interactuar con todo esto? Creo que la siguiente, una de esas, bastante factible, y hay muchas otras, ¿no? Sobre todo en tema estadístico, y ahora hemos hecho el acuerdo con Amazon Prime para distribución de partidos, pero también hemos hecho un acuerdo con Amazon AWS, con la plataforma de la nube, de cloud, para que nos lleven toda esa parte, y vienen con toda la fuerza que trae Amazon de inteligencia artificial. Y hay 3 proyectos, si me acuerdo bien, son todos alrededor de estadísticas, de decir para cada jugador cuál es su aportación defensiva, y está todo basado en seguir los movimientos del jugador, en cómo aporta defensivamente, no solo al jugador que está defendiendo, sino alrededor del equipo, ¿no? Hay otro de eficiencia de tiro, ¿no? Y poder poner un porcentaje de potencial acierto cuando un jugador está tirando, basado en su posición, en cómo está el defensor, y un montón de puntos que también se siguen con cámaras a través del jugador, ¿no? Y la tercera se llama gravedad, no sé si traduce muy bien en español, que es un poco cuál es como jugador, cuál es tu influencia en el equipo por el hecho de que estés ahí, ¿no? Aunque que seguro que hay muchas cosas que en el partido no se ven, y también siguiendo un montón de puntos de comportamiento de ese jugador, ¿no? Entonces, digo, por darte unos ejemplos. Y pensando en el mainstream, Héctor, en el consumidor, que las estadísticas se nos hacen grandes y No. no sé cuál ha sido la innovación que digas, esto ha funcionado muy bien para ampliar público, o al menos para que viralmente en entornos digitales seamos mucho más visibles. No, muy buen punto. Y el tema, todo esto que digo, uno es, por ejemplo, de los porcentajes de tiro, cómo lo haces de una forma que se pueda consumir de una forma muy, muy sencilla, totalmente de acuerdo. Y también va un poco a mi punto inicial, ¿dónde inviertes para que esto tenga sentido, ¿no? Porque las capacidades, las posibilidades son prácticamente todas, no diría todas, pero muchísimas, ¿no? Pero tienes que obviamente hacer una inversión que sea válida y que tenga un sentido para que todos vosotros lo sigáis, ¿no? Y ahí es un poco, esa te la respondo en el siguiente panel. No sé, ya por ir cerrando, hemos hablado de la nueva era de baloncesto, no sé qué métricas o qué indicadores consideráis que van a ser importantes de cara a cuando os tengáis que sentar todos a hablar para ver si ha tenido sentido o no ha tenido sentido, si hemos hecho crecer el consumo de baloncesto en España. No sé qué métricas o qué cuestiones creéis que van a ser importantes medir, porque lo decíamos antes, la práctica del baloncesto en España es una obviedad, ¿no? O sea, creo que prácticamente todo el mundo juega baloncesto alguna vez en su vida, y si alguien nos tira una pelota, tirar a canasta con más o menos gracia lo sabemos hacer. No sé qué indicadores tenéis claro que en esta nueva etapa que habéis abierto, sobre todo las 2 propiedades deportivas que hoy tenemos aquí, al final sois un instrumento en positivo de cómo ampliamos el alcance, pero ¿qué vais a mirar?
que se pueda explicar de cara a decidir si, oye, si ha funcionado o no el cambio de escena que habéis conseguido. Yo creo que la respuesta es más sencilla de lo que parece, ¿no? Yo lo que veo a medio plazo es que se vuelva a hablar del baloncesto en las calles, que se vuelva a hablar, que sean conversaciones el lunes, el martes, el miércoles, que la gente hable del partido del domingo, que la gente hable de esas rivalidades que había en antaño, ¿no? De jugadores que estaban esperando a ver qué pasaba, a ver qué no pasaba. Bueno, al final yo creo que el baloncesto tiene que estar en la calle, ¿no? Y luego podemos hablar de métricas, de rating, reach, mil cosas más, ¿no? Pero al final que el baloncesto vuelva a estar donde estaba antes, incluso mejor, ¿no? Y más, eso significará que todas las métricas que podamos hablar a nivel marketingiano pues habrán funcionado. Entiendo que compartís. Vamos, por mi parte, sí, vamos, ir a lo básico, ¿no? Por una parte, estamos hablando de tecnología y de captura de un montón de datos, pero si lo tienes que resumir o tienes que hacer una cosa muy breve, al fin y al cabo te vas a ir a las 2, 3 cosas que hemos seguido midiendo toda la vida. Eso no creo que cambie mucho, ¿no? Entonces, sí, innovación, sin duda, pero las métricas básicas van a seguir siendo las mismas, ¿no? Cuánta gente llegamos, cuánta gente tira a la canasta en los colegios cada mañana, eso va a seguir, creo, siendo lo mismo, ¿no? Lo básico, creo, va a seguir siendo básico. Yo estoy de acuerdo. A ti te medirán por suscripciones. Sí, pero al final, sí, correcto. A mí me van a medir por suscripciones, por cuántos clientes vienen a la plataforma, que al final suscripciones y audiencia y el engagement famoso que tenemos es la que resume el interés de la competición y el valor del producto que estamos poniendo en el mercado. Porque al final estamos competimos con el fútbol, pero competimos también con el cine, competimos con Netflix, competimos con irte a pasar un rato en la cafetería, competimos con el tiempo de cómo disfrutas tu tiempo de ocio y tenemos que hacer del producto un producto apetecible y eso al final redunda en tiempo de visionado, no solo los momentos de los eventos que decía antes, durante toda la semana hay que crear historias para que apetezca seguir la competición, para que sigas la competición desde más planos que el puramente deportivo y eso es lo que estamos tratando de crear en los deportes que llevamos en DAZN y al final irá de suscriptores que se quedan, que eso es importante, que no solo que entren, sino que se queden y de audiencias, que pasen cada vez más horas disfrutando del contenido, ¿no? Yo creo que va de eso al final. Pues sí, a mí solo me queda animaros a que consumáis más baloncesto. Enrique, Héctor, Ricardo, muchas gracias por estar hoy aquí. Sigamos hablando de baloncesto, seguiremos la pista a los tres y a las tres organizaciones que representáis para ver cómo va evolucionando esa relación que habéis iniciado esta temporada y, como no, agradecer a la Escuela Universitaria UACS Rafa Nadal el que nos acoja hoy aquí, a Fitness Deluxe que haga posible que podamos hacer este encuentro y el evento de networking que tenemos ahora. Así que nada, agradeceros a todos. A partir de ahí hay alguna cerveza para quien quiera seguir hablando de baloncesto y seguimos conectados. Muchas gracias.